Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de un hombre fascinante, el cual se hizo de un gobierno que en un principio parecía imposible de obtener, pero se terminó convirtiendo en un personaje muy importante para nuestra historia. Cayo Julio César, más conocido como Julio César o simplemente César, nació aproximadamente el 12 de julio del año 100 a.C., fue hijo Cayo Julio César y la esposa de este, Aurelia Cota. Ambos se alinearon a la ideología de Roma que favorecía la democratización del gobierno y más derechos para las clases bajas, como opuesto a la facción optimate que reclamaba la superioridad de la nobleza y los valores tradicionales romanos que favorecían a las clases superiores. Debería ser entendido que los optimates y populares no eran partidos políticos en conflicto entre ellos, sino ideologías políticas que muchas personas cambiaban entre ellas, sin importar la clase en la sociedad. El concepto de pedir apoyo a la gente, en lugar de solicitar aprobación del Senado romano o de los otros patricios, funcionaría bien para César más tarde en su vida. Cuando César tenía 16 años, su padre murió y César se convirtió en la cabeza de su familia. Decidiendo que perteneciendo al sacerdocio traería el mayor beneficio a su familia, logró ser nominado como el nuevo sacerdote supremo de Júpiter. Como el sacerdote no solo tenía que ser patricio, pero también casado con una patricia, César rompió su compromiso con una mujer plebeya y se casó con una patricia, Cornille, hija de un miembro influyente y de alto perfil de los populares, Lucio Cornelio Cine. De esta unión nacería una única hija, Julia. Cuando el gobernante romano Sila se autoproclamó dictador, este inició una purga sistemática de sus enemigos y, particularmente, de aquellos que mantuvieran la ideología. César fue atacado y huyó de Roma, pero su sentencia fue revocada a través de la intercesión de la familia de su madre. Aún así, se le fue retirado de su posición como sacerdote y la dote de su esposa fue confiscada. Sin medios para mantenerse a sí mismo y a su familia, César se unió al ejército. César probó ser un soldado efectivo, incluso siendo premiado con la corona cívica por salvar una vida en la batalla, y fue promovido al personal del legado militar en Bitinia para asegurar una flota de barcos. En este, igual que en el tiempo de soldado, César fue exitoso y, cuando Sila murió, decidió regresar a Roma y probar su fortuna como orador. En este, también, demostró ser un éxito y se convirtió en un orador elocuente bastante conocido. Cuando César fue enviado como embajador a la corte de Nicomedes, rey de Bitinia, generó fuertes rumores de que César y el rey Nicomedes fueron amantes, lo cual motivó a los adversarios políticos de César a llamarle la reina de Bitinia. En el año 75 a.C., mientras navegaba a Grecia, César fue secuestrado por unos piratas y retenido para el pago de un rescate. Concordando con la alta opinión que tenía de sí mismo, se dice que cuando los piratas le comentaron que sería rescatado por 20 talentos, César reclamó que valía al menos 50. Mientras estuvo captivo por ellos, César fue tratado bien y mantuvo constantemente una relación amistosa con los piratas que lo tenían secuestrado. Se dice que César repetidamente les comentó a ellos que, al momento de su liberación, los cazaría y los haría crucificar por la ofensa a su familia y su dignidad personal, amenaza la cual los piratas la tomaron como broma. Sin embargo, al ser liberado, César cumplió esa amenaza. No obstante, hizo que les cortaran el cuello a los piratas en una muestra de indulgencia debido al buen trato hacia él durante el cautiverio. Esta determinación de César, de hacer exactamente lo que dice que haría, se convirtió en una de sus características definitorias a lo largo de su vida. De vuelta en Roma, César fue elegido como tribuno militar y, su esposa Cornille habiendo muerto, se casó con Pompeya, una rica nieta optimate del dictador Sila. Subiendo ahora en prominencia en Roma, César tuvo suficiente prestigio para apoyar efectivamente a Cneo Pompeyo, para general. Durante este tiempo, también se hizo amigo con el hombre más rico en Roma, Marco Licinio Craso. Craso, se piensa, ayudó a financiar la apuesta de César en la elección para el puesto de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, la cual ganó en el 63-62, fue electo pretor, se divorció de Pompeya después de un escándalo en la que ella estuvo implicada con otro hombre, y zarpó hacia las tierras que hoy en día conocemos como España en el 61 a.C. como gobernador de Hispania. En España, César derrotó a las tribus guerreras y trajo una estabilidad a la región, y se ganó la lealtad personal de sus tropas a través de sus habilidades en el campo de batalla.
Fue premiado con un consulado por el Senado. De regreso a Roma con altos honores, César entró en un acuerdo con Pompeyo y Craso, en el año 60 a.C., apodada el primer triunvirato, aunque ninguno en la Roma antigua usó ese término. César se casó con Calpurnia, la hija de un poderoso y rico senador, y casó a su hija Julia con Pompeyo para consolidar aún más su acuerdo. Así, los tres hombres efectivamente gobernaron juntos a Roma, César como cónsul, impulsando medidas favorecidas por Pompeyo y Craso en el Senado. César propuso una legislación para reformar el gobierno, oponiéndose al sentimiento optimate, y una redistribución de la tierra a los pobres, ambos objetivos populares de largo tiempo. Sus iniciativas fueron apoyadas por la riqueza de Craso y los soldados de Pompeyo, alineando así al primer triunvirato a la facción populare. Mientras César fuera un servidor público estaba a salvo de ser procesado por sus enemigos optimates debido a sus indiscreciones legales, pero, cuando su consulado terminara, estaba seguro de ser procesado. Aún más, César estaba profundamente endeudado, tanto financiera como políticamente, con Craso, y necesitaba incrementar tanto su prestigio como su dinero. Reconociendo la riqueza a ganar a través de la conquista, César salió de Roma con sus legiones y se dirigió a la Galia en el año 58 a.C., derrotando a las tribus de ahí, y aseguró las fronteras de las provincias. Cuando las tribus germánicas parecían amenazar, César construyó un puente sobre el río Rin, marchó con sus legiones como una demostración de fuerza, retrocedió y desmanteló el puente. Los germanos entendieron el mensaje y nunca invadieron. Además, César derrotó a las tribus del norte e invadió 2 veces Britania. En la batalla de Helice, en el 52 a.C., César derrotó al líder galo Vercingetorix y completó la conquista de la Galia. Mas, Julio César era efectivamente el soberano de la provincia de Galia con toda la riqueza acompañante a su disposición. De vuelta en Roma, sin embargo, el primer triunvirato se había desintegrado. Craso fue muerto en la batalla contra los partos en el 54 a.C. y, ese mismo año, Julia murió en el parto. Sin la hija de César y su patrocinador político y financiero atándolo a Pompeyo, este último se alineó con la facción optimate en Roma que había favorecido durante mucho tiempo. Pompeyo era ahora el único poder militar y político en Roma e hizo al Senado declarar la gubernatura de César en Galia terminada y, aún más, le ordenó regresar a Roma como un ciudadano privado. Esto significaría que César podría ser procesado por sus acciones cuando era cónsul. En lugar de regresar a Roma como se había ordenado, César cruzó el río Rubicón con sus legiones y marchó sobre la ciudad en el 49 a.C. Esto fue considerado un acto de guerra ya que el Rubicón era la frontera entre la provincia de Galia y Roma. Pompeyo, en lugar de enfrentar las legiones de César en batalla, huyó a España y luego a Grecia donde fue derrotado por la fuerza más pequeña de César en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Pompeyo escapó de la batalla y se dirigió a Egipto donde esperaba encontrar amigos de su tiempo allí. Sin embargo, las noticias de la gran victoria de César llegaron antes que él y los egipcios, creyendo que los dioses favorecían a César en lugar de Pompeyo, asesinaron a Pompeyo al pisar la costa. César, al llegar a Egipto en persecución de Pompeyo, clamó indignación sobre la muerte de Pompeyo, proclamó ley marcial, y tomó control del palacio real. De acuerdo al historiador después mandó buscar secretamente a Cleopatra, corregente con Ptolomeo XIII, quien había sido depuesta y estaba en exilio. Se dice según fuentes, la joven Cleopatra se escondió en una alfombra para tener una audiencia con César. Cleopatra tomó la iniciativa, reconociendo en César su única esperanza en recuperar el trono. César depuso al corregente, Ptolomeo XIII, y se alió con Cleopatra, iniciando una guerra entre las legiones de César y el ejército egipcio. Sitiado en el palacio por los egipcios bajo Acueles, César y Cleopatra resistieron por 6 meses hasta que los refuerzos llegaron y el ejército egipcio fue derrotado. César y Cleopatra se convirtieron en amantes poco después de esa reunión. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo César, conocido como Cesarión o Ptolomeo XV. En este tiempo, Farnaces, hijo de Mitrídates, fomentó una rebelión en el este y César se lanzó a aplastarla. Dejando a Cleopatra como gobernante en Egipto, César dirigió a sus legiones a través de Asia Menor, derrotando a las tribus y subyugando a los pueblos ahí, y después dirigió su atención a sus enemigos en Roma. En la batalla de Tapso, cerca de la actual Túnez,
Las legiones de César derrotaron a las fuerzas de la facción Optimate en el 46 a.C. y, en julio de ese año, regresó a Roma victorioso. En Egipto, Cleopatra esperaba que César reconociera y legitimara a Cesarión como su hijo y heredero. César, sin embargo, nombró su sobrino nieto, Octavio Augusto, como su heredero. Aún así, trajo a Cleopatra, su hijo y a su séquito, a Roma y los instaló cómodamente en una casa que visitaba frecuentemente, a pesar del hecho que aún seguía casado con Calpurnia. A pesar de que el Senado parecía indignado por esta indiscreción, ya que las leyes sobre la bigamia se aplicaban estrictamente, César recibió el título de dictador vitalicio en el año 44 a.C. César inició varias reformas incluyendo una mayor redistribución de tierra entre los pobres, una reforma agraria para los veteranos que eliminaba la necesidad de desplazar a otros ciudadanos, así como reformas políticas que probaron ser impopulares en el Senado. Gobernó sin considerar al Senado, usualmente diciendo solamente cuáles leyes él quería aprobadas y qué tan rápido, en un esfuerzo de consolidar e incrementar su propio poder personal. De igual manera, reformó el calendario, creó una fuerza policíaca, ordenó la reconstrucción de Cartago, y abolió el sistema tributario, entre otras muchas leyes. Su tiempo como dictador está generalmente considerado como un tiempo próspero para Roma, pero los senadores, especialmente aquellos entre la facción Optimate, temían que se estaba convirtiendo en demasiado poderoso y podría abolir pronto el Senado por completo. Aunque César trataría de hacer creer que esto era erróneo, y que él nunca haría eso. El comandante romano y Marco Antonio intentó colocarle una diadema en la cabeza a César mientras el rey, adornado con los ropajes púrpuras de siempre, se sentó en el foro en su trono de oro, pero César la apartó, rechazando el gesto, afirmando que tan solo Júpiter era el rey de los romanos. Por desgracia, no todo el mundo consideró que este rechazo fuera sincero. Muchos incluso creyeron que todo el evento estaba preparado. Tanto si se consideraba como gobernante a sí mismo o no, César siempre rechazó el título si se dirigían a él por él mismo. El orador y escritor romano Cicerón, un individuo que había apoyado a Pompeyo y era conocido por su aversión a César, dijo que este fue el principio del fin de Roma. Lamentablemente el 15 de marzo del 44 a.C., César fue asesinado por los senadores en el pórtico de la Basílica de Pompeyo Magno. Entre los asesinos estaban Marco Junio Bruto, la segunda opción de César como heredero, y Cayo Casio Langino, entre otros. César fue apuñalado 23 veces y murió en la base de la estatua de Pompeyo. Los asesinos, sin embargo, cometieron el error de descuidar el plan de lo que harían después de la muerte de César y, al hacerlo, permitieron por accidente a Marco Antonio, el primo y mano derecha de César, vivir. Marco Antonio cambió el curso de la opinión popular romana contra los conspiradores y, aliado con Octaviano, derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Sus restos mortales se encuentran en el lado este de la plaza principal del Foro Romano, entre la Regia, el templo de Castor y Pollux y la Basílica Emilia. Su sucesor sería definitivamente Octavio Augusto, lo que provocó problemas con Egipto. Octavio Augusto sería conocido por ser el primer emperador de Roma. Y bueno, esta es toda la biografía de Julio César, el dictador de Roma. Algunos suelen confundirse y pensar que Julio César fue emperador de Roma, pero realmente no lo fue. Él fue dictador, pero sí fue un casi antecesor a lo que serían los emperadores romanos y la dinastía Julio-Claudia. Julio César fue uno de los hombres más importantes de la historia, y uno de los más poderosos, pero lamentablemente por el poder que tenía entre sus manos, muchísimos empezaron a tener miedo, lo que desafortunadamente provocó después su asesinato. Aún así el legado de Julio César nunca se había olvidado. Y bueno, espero que este video les habrá gustado y adiós.